Bien, jóvenes niñas, muy buenas tardes a todos. Un saludito muy especial, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva clase, a un nuevo video. Les habla su profesor Nelson Andrés Amador Salazar. En la tarde de hoy vamos a estar trabajando un poco la determinación del reactivo límite, el reactivo en exceso y el rendimiento teórico. Esto es sencillamente la continuidad del trabajo que veníamos haciendo con cálculos estequiométricos a partir de reacciones químicas. Entonces, bien, para poder entenderlo vamos a partir del concepto. Vamos a ubicarnos acá en el reactivo límite, vamos a dar una definición. Sencillo. El reactivo límite es aquella sustancia que se consume por completo en la reacción, es aquella sustancia que se acaba primero y cuando esa sustancia se acaba primero se suspende de manera inmediata la reacción química. Unas sustancias quedarán sobrando, es a lo que llamamos el reactivo en exceso, y lo que se produce a partir del reactivo límite se conoce como rendimiento teórico. Lo explicaremos de manera más detallada a partir de un ejemplo. He tomado como referencia un ejemplo muy sencillo para poder entender realmente el concepto de lo que queremos mencionar. Una reacción sencillísima en la cual planteamos que el pan reacciona con el jamón y con el queso para dar origen a una sustancia nueva llamada producto, que en este caso es un sándwich. Un sándwich que puede producirse a partir de la reacción entre estos tres componentes o reactivos en nuestro caso, pan, jamón y queso. Evidentemente el sándwich puede ser muchísimo más elaborado, pero para nuestro ejemplo tomaremos nada más estos tres reactivos para poder hacerlo de manera más sencilla. Muy bien, en términos del balanceo de la ecuación podríamos mencionar que nuestra ecuación quedará balanceada si para producir este sándwich hacemos uso de dos panes. Es decir, en este caso vamos a asumirlo como un reactivo, como un coeficiente al cual llamamos moles. 2 moles de pan reaccionan con una mol de jamón y con 2 moles de queso para producir un sándwich. Tengámoslo en cuenta, por favor. Estas 2 moles de pan producen una mol de sándwich. De manera independiente, también separado, podemos decir que una mol de jamón interviene en la formación de esa misma mol del sándwich. Y de la misma manera, estas 2 moles de queso intervienen en la formación de una mol de sándwich. Ahora bien, viene entonces una pregunta y es: ¿cuántas moles de sándwich pueden prepararse a partir de la reacción entre 50 moles de queso, 45 moles de jamón y 30 moles de pan? Aquí tenemos planteada la pregunta. ¿Cuántas moles de sándwich se pueden preparar a partir de la reacción entre 30 moles de pan, 45 moles de jamón y 50 moles de queso? Evidentemente, para nuestro ejercicio no es necesario hacer cálculos matemáticos, ni rayar, ni hacer cosas demasiado elaboradas. De manera muy técnica, muy mental incluso podemos decirlo. Si tengo 30 panes, podemos producir allí 15 sándwiches. Eso es así de sencillo. Si tenemos 45 moles de jamón y cada jamón, un solo jamón se va a utilizar para producir un sándwich, entonces vamos a producir 45 sándwiches. Y en este caso, si tenemos 50 moles de queso y para cada sándwich vamos a utilizar 2 moles, entonces podemos producir máximo 25 sándwiches. Pero resulta que ya sabemos todos el tema del pan. Con 30 panes podremos producir 15 sándwiches. Eso me indica entonces que el pan se acaba. Cuando este pan se acaba, yo ya no puedo seguir produciendo sándwiches. Pero lo que sucede es que va a sobrar jamón y va a sobrar queso. Eso me ubica entonces acá en un concepto muy sencillo. El pan es el reactivo límite, perdón, lo corregimos acá. El pan es el reactivo límite porque es la sustancia que se está consumiendo por completo. Se acabó completamente y al acabarse el pan ya no pudimos seguir haciendo sándwiches. Con 45 jamones y 50 quesos lo que tenemos es que estos dos reactivos ambos se encuentran en exceso porque de ellos hay algo que va a sobrar. Va a sobrar algo de jamón y va a sobrar también algo de queso. Nuestra respuesta final entonces será que se están produciendo 15 sándwiches o sándwiches. 15. Razón: se acabó el pan. Entonces, a este resultado al cual hemos llegado vamos a darle un nombre y es rendimiento teórico. Observen los tres componentes de los cuales hemos hablado. Rendimiento teórico es el resultado al cual llegamos. Reactivo en exceso es aquellas sustancias que sobran. Y reactivo límite es aquella sustancia que se está consumiendo por completo en la reacción. Ahora entonces
Pues se preguntarán ustedes, ¿cómo hago yo entonces para trabajar con reacciones químicas propiamente si aquí es muy sencillo, trabajando con sándwiches, con pan, con jamón y con queso? Pero ¿qué pasa con la reacción en donde me dicen hay que balancearla, hay que tener las relaciones en moles, hay que tener las relaciones en masas? ¿Cómo lograr determinar? Aquí no hicimos ningún cálculo matemático, pero realmente si estuviésemos trabajando con reacciones químicas sí tendríamos que utilizar un cálculo, y el cálculo es el siguiente. Vamos a observarlo. De la misma manera en que lo hemos trabajado en videos anteriores, tendremos lo siguiente. Aquí tenemos sustancias identificadas con las cuales tenemos que trabajar, que son el pan, el jamón y el queso. Entonces voy a hacer el procedimiento que ya todos sabemos 3 veces diferentes. Miremos entonces. Se comienza a trabajar desde el dato que el problema dio. ¿Recuerdan? Video anterior. Entonces aquí tenemos 30 panes. Ese es el dato que el problema nos está dando. Ahora entonces en nuestro cálculo estequiométrico recordemos que los panes deben ubicarse también en el denominador para poder cancelarlos. Lo que tenemos entonces en la reacción química en cuanto a panes son estos. 2 moles de pan, ese es el dato que irá en el denominador. Y en el numerador ubicaremos aquella sustancia por la cual nos están preguntando, que es esta, moles de sándwich, es lo que nos están pidiendo. Entonces ya sabemos que estas 2 moles de pan van a dar origen a una de las moles de sándwich. Eso es lo que va ubicado en el numerador, una mol de sándwich. Sencillamente entonces multiplicamos 30 por 1 sobre 2. 30 por 1, 30 dividido entre 2 da 15. 15 sándwiches. De ahí entonces observen el resultado al que llegamos hace un rato, así de manera mental, muy teórica. Aquí está el procedimiento matemático para encontrarlo. Ahora tenemos entonces esta otra cantidad. Recuerden que tenemos que comenzar a trabajar siempre desde los datos que el problema nos está dando. Ya lo hicimos con este dato, ahora lo trabajaremos con este, los 45 jamones. Entonces tenemos 45 jamones. Y recordemos entonces que el propósito de la estequiometría es cancelar esta misma unidad, razón por la que en el denominador quedarán nuevamente los jamones. Si esta es la cantidad que yo tengo que cancelar, entonces miremos en la reacción química cuántos son los jamones. Aquí tenemos jamones 1, y este jamón también va a dar origen a la misma mol de sándwich. Entonces tenemos acá un jamón que produce un sándwich. Esto nos dará entonces 45 por 1 sobre 1, el mismo resultado. 45 sándwiches. Ahora entonces vamos a hacer el mismo procedimiento con nuestro otro reactivo. Y el otro reactivo que tenemos son los 50 quesos. Entonces diremos 50 quesos multiplicado por propósito cancelar. De tal manera que ubicaremos nuevamente en el denominador las moles de queso, que para nuestro caso son 2. Y estas 2 moles de queso producen también la misma mol del sándwich. Entonces 2 moles de queso producen una mol del sándwich. Cancelamos en diagonal, nos quedará 50 por 1 dividido entre 2. Esto nos da como resultado 25 sándwiches. De tal manera que hemos llegado a 3 resultados diferentes. 15, 45 y 25. De los cuales escogeremos siempre el menor resultado, es decir, este, que es realmente este al cual llegamos desde hace un muy buen rato de manera teórica. A ese menor resultado es al que estamos llamando rendimiento teórico. En videos posteriores explicaremos por qué razón es rendimiento teórico, porque viene también otra parte de la explicación en términos de porcentajes más adelante. Rendimiento teórico. Ahora ubiquemos lo siguiente. Si este es el menor resultado y lo llamamos rendimiento teórico, entonces vamos a preguntarnos a partir de qué sustancia comenzamos a trabajar para llegar a ese menor resultado. La sustancia desde la cual comenzamos a trabajar para llegar a este menor resultado fue esta de acá, esta sustancia inicial, los panes. Es decir, a este lo vamos a llamar reactivo límite. El reactivo límite es la sustancia que da origen a la menor cantidad en el resultado, 15 para nuestro caso. Este es el rendimiento teórico. De tal manera que si ya hemos reconocido el pan como el reactivo límite, eso quiere decir que este jamón es un reactivo en exceso, y pues como también tengo participando de la reacción otra sustancia que es esta también será otro reactivo en exceso. En este caso tenemos 3 reactivos
uno de ellos se ha consumido por completo, lo llamamos reactivo límite, y de las otras dos sustancias algo quedó sobrando, es el reactivo en exceso. Muy bien, ahora tenemos otra preguntita por aquí. Dice, ¿cuántas moles de cada reactivo quedan sin reaccionar? Para poder determinar entonces cuántas moles de cada reactivo quedan sin reaccionar, pues lo primero que tenemos que pensar es en cuánto se gasta. Por ejemplo, si nos vamos a ubicar en las... Ya sabemos que este se consumió por completo, se acabó y fue el que limitó la reacción como tal. Ahora vamos a ubicarnos en el jamón, que es un reactivo en exceso, y en el queso, que es el otro reactivo en exceso. ¿Qué sucede entonces? Si vamos a utilizar solo una mol de jamón para producir cada mol de sándwich, entonces tenemos lo siguiente. Si tenemos 45 jamones y en la reacción vamos a utilizar un jamón por cada sándwich, entonces es muy sencillo. Si yo estoy tratando de producir 15 sándwiches, ¿cuántos jamones voy a gastar? Sí, efectivamente la respuesta es 15. De tal manera que si tengo 45 jamones y estoy gastando 15, lo que me sobran son 30 moles de jamón en este caso. Ahora hacemos el mismo razonamiento con el queso. Si para cada mol de sándwich de estas, si para cada mol de sándwich voy a gastar 2 moles de queso, pues entonces voy a preguntarme cuántas moles de estas 50 voy a gastar. Entonces lo que tendremos que decir es que si estamos produciendo 15 moles del sándwich y por cada uno gasto 2 quesos, entonces gastaré 30. Eso quiere decir que de acá me van a sobrar 20 moles de queso. Muy bien. Ahora entonces vuelve la misma pregunta. ¿Qué tal entonces? ¿Cómo tengo que trabajar cuando me dan reacciones reales, concretas, en donde yo mentalmente no puedo hacer un análisis? Pues eso lo explicaremos en la siguiente parte de nuestro video. Hasta acá la explicación de lo que es un ejemplo cotidiano sencillo que hace parte de nuestro imaginario. Lo explicaremos en el siguiente con un ejemplo concreto a partir de una reacción química. Muy bien, jóvenes, entonces ahora sí analicémoslo un poco a partir de un ejemplo real. Un ejemplo real, cómo funciona la determinación del reactivo límite, el reactivo en exceso y el rendimiento teórico. Vamos a hacerlo entonces. Tenemos planteada una reacción química en este caso. Tenemos para producir óxido férrico a partir del oxígeno en estado gaseoso y el hierro en estado sólido. Sabemos que para poder resolver cualquiera de estas preguntas que podemos tener acá, necesitamos una ecuación previamente balanceada. Entonces, lo primero será nuestro balanceo. Vamos a ubicar acá. Fijemos en parte del procedimiento. Tenemos 2 átomos de hierro en el producto, 2 átomos de hierro en el reactivo. Hasta ahí, pues la cosa iría como que bien. Ubiquemos acá 3 oxígenos y 2 oxígenos. Necesitamos encontrar un número común para que queden igual cantidad en ambos lados. Podríamos pensar entonces en multiplicar el oxígeno por 3. Para que quede 3 por 2, 6, y necesitamos que este 3 se nos vuelva también un 6, de tal manera que lo multiplicaremos por 2. Observen esto. 3 por 2, 6 átomos de oxígeno en el reactivo, 2 por 3, 6 átomos de oxígeno en el producto. Sin embargo, tengo que revisar nuevamente qué sucedió con el hierro, porque aquí tenemos 2 por 2, 4 átomos de hierro, y en el reactivo tan solo hay 2. Entonces, sencillamente lo cambiamos por un 4, y ahí quedará listo todo nuestro balanceo. Nuevamente revisémoslo. 4 átomos de hierro en reactivo, 2 por 2, 4 átomos de hierro en el producto. 2 por 3, 6 oxígenos en el producto, y 3 por 2, 6 oxígenos en el reactivo. Ahí estuvo ya. Ahora entonces demostremos el cumplimiento de la ley de Lavoisier. Recordemos estos daticos. La masa del hierro es de 56 gramos. Esos datos salen de la tabla periódica, y la masa del oxígeno es de 16 gramos. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar esos valores. Esos valores en masa de cada elemento vamos a trasladarlos acá donde los encontremos. Muy sencillo. Tenemos entonces la masa del hierro que es 56 y la vamos a multiplicar por 4. Aquí tenemos la masa del oxígeno, este oxígeno que lo vamos a reemplazar por su masa que es 16, habrá que multiplicarlo por 2 que es el subíndice, y finalmente habrá que multiplicarlo todo por 3. Por la cantidad de moles. Aquí multiplicaremos 56, que es la masa del hierro, por 2. 56 por 2, y le vamos a sumar este oxígeno que es 16 por 3. Y finalmente todo multiplicado por 2. Entonces vamos a hacerlo aquí ligerito para no tardarnos mucho en esta parte. Tenemos 56 por 4. Tenemos 5 por 4, 20, 200, y 6 por 4, 24. 224 gramos.
para este otro lado, tendremos por acá presente este valor. Tendremos por acá el oxígeno 16 por 2, 32 y 32 por 3 para que nos dé 96 gramos. Y a este otro lado tendremos 56 por 2, 112 más 16 por 3, 48. Todo esto nos da 160 y el 160 por 2 nos dará 320 gramos. Perfecto. Entonces, si hacemos el ejercicio de sumar, 96 más 224 da 320, es decir, se está cumpliendo la ley de la conservación de la masa y la energía. La masa, la energía o la materia no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Estos datos de acá ya no los necesito, entonces vamos a borrarlos para comenzar el análisis de la pregunta del cálculo estequiométrico. Muy bien. Esa pregunta de estequiometría nos está diciendo lo siguiente. ¿Cuántos gramos de óxido férrico? Recordemos otra vez la forma mecánica de resolver la estequiometría. Óxido férrico nos están ubicando sobre esta sustancia. Luego dice, se pueden producir a partir de la reacción entre 280 gramos de hierro. Segunda sustancia relacionada es el hierro. Y 120 gramos de oxígeno, tercera sustancia relacionada. Observemos entonces. Vamos a trabajar con las tres, pero tratemos de indicar entonces con qué unidad hay que trabajar cada sustancia. El óxido férrico está siendo trabajado en gramos, de tal manera que si este es el óxido férrico, el valor que vamos a utilizar es este, los 320 gramos. El 2 no lo voy a utilizar porque corresponde a moles, en este caso los gramos. Luego tenemos el hierro, está siendo relacionado nuevamente en gramos, de tal manera que si ubicamos acá el hierro, el valor que debe ser utilizado para la estequiometría es este, el 224 gramos. El 4 no, porque este 4 corresponde a las moles. Y finalmente tenemos 120 gramos de oxígeno, obsérvenlo nuevamente, el oxígeno también está siendo relacionado en gramos. Ahora bien, este ejercicio trabaja con todos los datos en gramos. Entonces, lo que haremos es comenzar a trabajar desde cada uno de los datos que el problema nos está dando, tal cual como ya lo hemos hecho. Observen por favor. Comencemos desde este primer dato. 280 gramos de hierro. Vamos a resolverlo entonces. Acá tenemos, se comienza desde el dato que el problema dio, 280 gramos de hierro en este caso. Recordemos siempre que el propósito de la estequiometría es cancelar las unidades. Aquí tenemos gramos de hierro que deben ser cancelados. Vamos a ubicarlos nuevamente en el denominador, los gramos de hierro. Voy a la reacción química a identificar cuáles son esos gramos que deben ir acá. Entonces venimos a la reacción y aquí están, son 224 gramos. Entonces decimos 224 gramos y en el numerador, en la parte superior, debe ir el dato que me están pidiendo. Aquí dice cuántos gramos de óxido férrico. Y como sabemos que el óxido férrico es este, los gramos son estos, 320 gramos. Y ahí tenemos lo que puede producirse de óxido férrico a partir del hierro. Ya sabemos entonces que lo demás es sencillamente hacer uso de nuestra calculadora. Multiplicaremos 280 por 320 y el resultado lo dividiremos entre 224. Entonces tenemos 280 por 320 dividido 224. Eso nos está dando un resultado de 400. Revisemos nuevamente. 280 por 320 dividido 224 igual, efectivamente, 400 gramos. Aquí tenemos 400 gramos de Fe2O3. A este resultado he llegado trabajando desde los gramos de hierro. Ahora haré el mismo procedimiento, pero desde el otro dato que es 120 gramos de oxígeno. Lo haremos a este lado. Entonces son 120 gramos de O2. Comienzo desde ahí porque fue el dato que el problema me dio. Recordemos que el propósito es siempre cancelar, de tal manera que en el denominador ubicaremos nuevamente gramos de oxígeno. Los gramos de oxígeno que deben ir son los que están ubicados acá en la reacción. Los gramos son 96. 96. Y en la parte de arriba el dato que me están pidiendo, que es el mismo, los gramos de óxido férrico, que son los mismos que utilicé en esta primera parte. 320 gramos de Fe2O3. Igual, nuevamente haremos uso de nuestra calculadora
nos quedará 120 multiplicado por 320 y el resultado dividido entre 96. Entonces son 120 por 320 igual dividido 96. Igual 400 también. Nos está dando en este caso 400 gramos. Ubiquémoslo acá. 400 gramos de Fe2O3. Muy bien, entonces en este caso hemos llegado a dos resultados. Ahora lo que sucede es que los dos resultados son iguales. Eso quiere decir entonces que las dos sustancias, las dos se están consumiendo en el mismo momento, al mismo tiempo, y de ninguna de ellas está sobrando absolutamente nada. Podríamos decir que si están en cantidades exactas, proporcionalmente a la estequiometría, ambos se consumieron y ambos entonces actuarán en este caso como reactivo límite. Ahora veremos entonces otro caso en donde sí se observe la diferencia entre los dos resultados para poder determinar cuál es el reactivo límite, cuál es el reactivo en exceso y nuestro rendimiento teórico. Lo veremos entonces enseguida. Muy bien, en el planteamiento anterior nos dimos cuenta entonces cómo las cantidades de los dos reactivos se encontraban en una proporcionalidad tal que se acababan en el mismo momento los dos, de tal manera que nos estaban dando origen a la misma cantidad de producto. Observen o recuerden por favor que en los dos el resultado fue de 400 gramos, en este caso del óxido férrico. Esas dos cantidades por ser iguales nos indicaron que el oxígeno y que el hierro se acabaron al mismo tiempo. Ahora entonces observemos este otro, es un poco diferente. A partir de la misma reacción, una pregunta diferente, y para poder resolverla vamos a hacer lo mismo que en todos los anteriores. Leamos la pregunta, identifiquemos las sustancias que nos están tratando de relacionar desde la reacción y también tratemos de identificar en qué datos debemos trabajar, si deben ser trabajadas en moles o en gramos las sustancias que nos están dando. Entonces dice, ¿cuántas moles de óxido? Observemos nuevamente por favor acá, me están hablando del óxido, y sabemos que el óxido es este, el Fe2O3. El óxido está siendo relacionado en moles. Eso me indica entonces que el valor con el cual vamos a trabajar es con el número 2, que corresponde a las moles, y ya vamos a obviar el 320, no lo vamos a utilizar. Luego dice, se pueden producir a partir de la reacción entre 3.25 moles de hierro. Observen entonces, me están hablando del hierro, este es el hierro, y el dato debe ser trabajado en moles. Eso quiere decir entonces que vamos a hacer uso de este número 4. El 224 vamos a obviarlo, no lo vamos a utilizar porque corresponde a gramos. Y lo que aquí me están relacionando son moles. Y finalmente dice que vamos a utilizar 195 gramos de oxígeno. El oxígeno es este y este lo están trabajando en gramos. Por tal razón, el valor que debe ser utilizado desde el oxígeno es el 96. Entonces, recordemos, hierro trabajado en moles, oxígeno trabajado en gramos, óxido trabajado en moles también. Ahora entonces arrancaremos desde los datos que el problema nos está dando. Entonces decimos por acá, para la primera parte del ejercicio, vamos a partir del 3.25 moles de hierro y para la segunda parte trabajaremos con el 195 gramos de oxígeno. Entonces comencemos acá. 3.25 moles de hierro. 3.25 moles de hierro. Recordemos que el propósito de la estequiometría es algo muy mecánico, es cancelar esta misma unidad. Razón por la que en el denominador ubicaremos nuevamente las moles de hierro. En este caso ya lo habíamos identificado, es el número 4. Y en el numerador vamos a ubicar lo que están pidiendo. Y lo que están pidiendo son las moles del óxido. Y hace un rato también identificamos que las moles del óxido son este 2. Entonces decimos acá 2 moles de óxido que son Fe2O3. Muy bien. Ya hemos cancelado las unidades comunes, ahora lo resolveremos multiplicando 3.25 por 2. Y ese resultado lo vamos a dividir entre 4. Entonces tenemos 3.25 por 2 dividido entre 4. Esto nos va a dar 1.62. 1.62 moles de Fe2O3. Muy bien, aquí está la primera parte. Ahora trabajaremos con el segundo dato, que es este, que está expresado en gramos. Entonces decimos 195 gramos de oxígeno por. Para el denominador, nuevamente, los gramos de oxígeno, que es lo que tiene que ser cancelado, y venimos a la ecuación y aquí lo teníamos identificado hace rato, 96 gramos. Este es el valor que debe ir en el denominador, y en el numerador nuevamente lo que nos pidieron, las moles de oxígeno. Y las moles de oxígeno, las moles de óxido son estas, 2. 2
moles del óxido, que es Fe2O3. Muy bien, entonces nuevamente uso de la calculadora. Tendremos acá 195 por 2 y el resultado dividido entre 96. 195 por 2 dividido 96 igual, esto nos da 4.06. Entonces tenemos como resultado acá 4.06 moles de Fe2O3. Observemos entonces, como siempre, hemos llegado a dos resultados, 4.06 y 1.62. Bajo el concepto que trabajamos en la parte anterior, dijimos que el resultado, o bueno, la respuesta a la pregunta que nos acaban de hacer corresponde al menor resultado. Obsérvenlo acá, por favor. 1.62 menor que 4.06. Eso me ubica entonces en este resultado que se conoce como el RT, el rendimiento teórico. Para poder llegar a este, que es el menor resultado, comenzamos a trabajar desde acá. Eso me ubica entonces en esta sustancia como el reactivo límite. Es decir, se acaba por completo esas 3.25 moles de hierro para producir estas moles de óxido. Y eso quiere decir que de oxígeno hay algo que va a sobrar. Entonces, a este oxígeno lo llamaremos reactivo en exceso. Entonces, aquí tenemos identificados todos los conceptos. Reactivo límite es el hierro, sustancia que primero se acaba. Reactivo en exceso, en este caso, es el oxígeno, sustancia ubicada en exceso, de ella algo sobró. Y rendimiento teórico, este. Es decir, el menor resultado al cual se llegó entre los 2 o 3 que posiblemente pueda llegar a dar. Ahora entonces viene la última pregunta. La última pregunta es esta. ¿Cuántos gramos del reactivo en exceso quedan sin reaccionar? Para nuestro caso, entonces, primero tenemos que saber cuánto es lo que realmente se está gastando. Si teníamos 195 gramos de oxígeno y esta cantidad fue gastándose poco a poco, paulatinamente, con esas moles de hierro, ¿cuántos gramos de estos realmente se alcanzaron a consumir? Para poder determinar entonces cuánto sobró. En este caso, pues haremos un procedimiento muy sencillo. Obsérvenlo, por favor. Vamos a trabajar es a partir de los dos reactivos ya. Cuando vamos a determinar cuánto sobra del exceso, trabajaremos con los dos reactivos y comenzaremos siempre con el reactivo límite. Es este el que marca la pauta. Entonces observemos. Partimos del reactivo límite, que es 3.25 moles de hierro. Recordemos entonces que el propósito es cancelar esa misma unidad. Las moles de hierro deben ir en el denominador, moles de hierro. ¿Cuántas son las moles de hierro? Pues nos vamos a la reacción y decimos que son 4. Y en este caso, lo que yo necesito hacer es identificar cuánta cantidad de oxígeno se gastó. Por esa razón voy a decir que estas 4 moles de acá del hierro van a reaccionar con el oxígeno, pero necesito determinar si voy a trabajar con el 3 o con el 96. Vamos a mirar entonces. Observen ustedes, por favor, que el oxígeno viene siendo trabajado en gramos desde hace mucho rato. Entonces, obviamente, por esa obvia razón, pues seguiremos trabajando con los gramos. Vamos a decir que 4 moles de hierro van a reaccionar con 96 gramos de oxígeno. Entonces, ubiquémoslo acá. 96 gramos de oxígeno. 4 moles de hierro reaccionan con 96 gramos de oxígeno. Entonces, en nuestra calculadora haremos la operación 3.25 por 96 dividido 4. 3.95 por 96 igual, dividido entre 4 y 4. Da 94.8. 94.8 gramos de oxígeno. Esta sustancia o este resultado que nos está dando corresponde a lo que se gastó. Es decir, cuando se fue dando la reacción, en el momento en que esas moles de hierro, las 3.25, se acabaron por completo, lo que se gastó de hierro fue esta cantidad, 94.8 gramos. Lo que se gastó. Entonces, para poder determinar lo que sobró, hacemos sencillamente una resta. Entonces decimos acá lo que tenía inicialmente de oxígeno, que eran 195 gramos, 195 gramos, y vamos a restarle este 94.8 gramos. Entonces tenemos lo que tenía menos lo que se gastó. Y esto nos va a dar un resultado que corresponde a lo que sobró, es decir, acá, cuánto quedó sin reaccionar. Entonces sencillamente hacemos una resta, 195 menos 94.8, esto nos va a dar 100.02. ¿Verdad? Concretamente entonces, 195 menos 94.8, exactamente, sí, efectivamente 100.0, 100.2.
Entonces tenemos acá 100.2 gramos, esto es un 100.2 gramos de oxígeno. Y esto es lo que aún está sin reaccionar, lo que sobró de oxígeno. Eso es todo. Muy bien, entonces tenemos ya la respuesta a todo. Reactivo límite, reactivo en exceso, rendimiento teórico, lo hemos identificado a partir de todo el procedimiento matemático y hemos determinado aquí también cuánto quedó sobrando de ese reactivo en exceso. Si por alguna razón quisiéramos nosotros terminar con esta sustancia que está sobrando, pues sencillamente lo que tendríamos que hacer es ir agregando mayor cantidad de hierro. Pero eso lo trabajaremos en otro momento diferente. Espero que hasta este momento la información haya quedado clara. Hasta aquí entonces todo lo que tiene que ver con la determinación del reactivo límite, exceso, rendimiento teórico. Nos veremos en próximos videos, en próximas clases, a partir de los temas que van a continuar, que corresponden a los porcentajes. Porcentajes de rendimiento de la reacción y porcentajes de pureza en los reactivos para determinar qué va a suceder en estos casos. Nos veremos en la próxima, que estén todos muy bien. Recuerden por favor quedarse en casa muy juiciosos. Nos veremos próximamente.